Buenos días, yo me llamo Brian Arango Espina. Yo les voy a hablar de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso comienza, pues la sentencia es el 14 de noviembre del 2014. Por lo que pasa en realidad en esa época es que el Palacio de Justicia pues se apoderan del Palacio de Justicia, es el M-19 y ahí en el M-19 hay un capitán que se llama Jaime Bateman, pues Cañón. Esa persona era la que dirigía esa organización. Entonces Belisario Betancur era el presidente de la República de Colombia de 1985 y esa persona hizo un trato con él. Entonces, como el presidente no le cumplió la tregua, pues ellos tenían una tregua ahí. Entonces, al ver que él no le cumplió, lo que hizo fue el M-19 coger a ellos así hacia quemarropa. Por ejemplo, ellos en ese día ellos estaban como en una asamblea así, todo el mundo discutiendo acerca de los temas pues que ellos tratan, pues, y de un momento a otro se les entró la guerrilla, pues el M-19 a matar a todo el mundo al que viera. Y bueno, esa guerrilla apenas se metió ahí, empezó a secuestrar gente, empezó a matar al primero que veían también. Y en realidad pues mataron como a 100, a 12 magistrados, a gente importante, senadores y de esos congresistas y gente importante pues. Y lo otro es que Belisario Betancur, con tal de él ganar así propósitos y así de rango, él prefirió pues el 14 de noviembre del 2014 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró responsable al Estado de Colombia por ciertas violaciones de los derechos humanos. En el marco, pues cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá, en los días 6 y los días 7 de noviembre de 1945. En particular, el Estado fue condenado internacionalmente y nacionalmente también, porque el Estado tuvo mucho que ver ahí, porque pues ellos debieron de soltar la información importante y ellos se quedaron con todo, sino lo que hicieron fue que hacer negocios con otra gente, pues con la gente mala, y ellos pensaban que al hacer esos negocios iban a ganar algo y no ganaron nada. Y bueno, y aquí pues de acuerdo a lo que yo entiendo, que la corte más adelante encontró que el Estado colombiano era responsable de las desapariciones forzadas de los siguientes personajes. Ya los voy a leer ya. Carlos Agustín Rodríguez Bernal, Irman Franco Pineda, Cristian del Pilar Aguarín Cortes, David Suspensi-Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estella Lizazaro, Figueroa, Luis Mari Portela León, Lucio Amparo Vidondo Bonilla y Gloria Anzola de la Nao. Bueno, por otra parte, bueno, ahí sí mucho chocaron como 3 sobrevivientes, y esas son las personas que cuentan los testimonios acerca de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y la más importante aquí viene siendo Yolanda Santo Domingo, que es la que cuenta, pues como yo les hablé en el video anterior, el Estado de Colombia, cuáles fueron los derechos violados ahí. Pues el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho al libre pensamiento. Buenas tardes, me tocó detenciones ilegales y arbitrarias. Bueno, Eduardo Manson, Yolanda Santo Domingo, Orlando Quijada y José Vicente Galvis fueron detenidos por porte ilegal de armas, por participar en la toma y la retoma del Palacio de Justicia y por tener nexos con el M-19. José Vicente Galvis fue capturado en Zipaquirá, donde fue interrogado por participar en el transporte de armas de la toma del Palacio de Justicia y fue llevado a la cárcel Modelo de Bogotá. En base a esto, el arresto de Orlando Quijano, Yolanda Santo Domingo y Eduardo Manson fueron ilegales y arbitrarios.
Por tanto, el Estado es responsable por la violación a la libertad de estas tres personas. El tribunal demostró que todo el maltrato realizado a estas tres personas fue intencional con el único fin de confesar nexos con el M-19, que realmente no tenían. Asimismo, también podemos hacer constar que muchas de las referencias que nos da la Comisión de la Verdad fueron que no se contaba con la cantidad de personal suficiente para atender esta emergencia. Por eso no se tiene total certeza acerca de cuántos difuntos hubo en el interior. Tampoco se sabe quiénes son, pues muchas de las personas no pudieron ser identificadas. Aparte de estas víctimas, también tenemos a otros 3 visitantes que se encontraban dentro del Palacio de Justicia, los cuales son Yolanda Santo Domingo, Eduardo Medson y Orlando Quijano. Ellos ya se encontraban al interior del Palacio de Justicia al momento de la toma armada por parte del M-19, y una vez salieron de allí hasta la casa del Florero, fueron retenidos por ser sindicados sospechosos y por también ser indicados de que colaboraron con la toma del M-19. Fueron dirigidos allí al segundo piso de la casa del Florero y allí fueron sometidos a malos tratos y también a distintas formas de tortura por parte de la fuerza pública. Las mayores víctimas de este caso fueron 11 personas que se encontraban ya dentro del Palacio de Justicia al momento de la toma por parte del M-19. Fueron 8 empleados de la cafetería del Palacio y 3 visitantes. También una guerrillera del M-19, Irma Franco, que se alegó que sobrevivió de los hechos de la toma y la retoma, pero hasta hoy día no se conoce su paradero. También tenemos que entre los restos exhumados de la fosa común del cementerio sur de Bogotá, tenemos a la señora Ana Rosa Castiblanco, una de las empleadas de la cafetería, fueron exhumados justamente de este cementerio. También podemos encontrar que entre los días 6 y 7 de noviembre ocurrieron 3 incendios dentro del Palacio de Justicia, 2 de menor intensidad y uno mucho más fuerte, que posiblemente pudo haber cobrado la vida de las personas que sobrevivieron al combate armado y que se ocultaron en los baños del cuarto piso. A lo largo de estos enfrentamientos ocurridos entre estos 2 días, los rehenes y otras personas se vieron resguardadas en los entrebaños del tercer y cuarto piso. Los primeros rehenes empezaron a salir por la parte delantera del Palacio de Justicia y, según datos de la Comisión de la Verdad, también hubieron rehenes que salieron por el sótano del Palacio de Justicia. De estos rehenes se tiene muy poca documentación. Tengo que exponer el caso de las desapariciones forzadas de la retoma al Palacio de Justicia. El Estado reconoció que César Viera, administrador de la cafetería, e Irma Franco, guerrillera del M-19, fueron desaparecidos forzadamente y luego de salir con vida del Palacio de Justicia. Adicionalmente, la Corte consideró que hubo un modus operandi en las desapariciones forzadas de personas consideradas sospechosas a partir de la toma del M-19. Ellas fueron separadas de los demás rehenes a guarniciones y bases militares. Algunos de ellos eran torturados, separados de los demás rehenes. Las demás víctimas fueron consideradas de participar en la toma del palacio y también utilizando el mismo modus operandi de desaparición. La Corte destacó que bajo de funcionarios militares alteraron la escena del crimen y en el levante de cadáveres. Otra controversia que ocurrió fue que los familiares alcanzaron a recibir información sobre ellos después de salir del Palacio de Justicia, y las mismas víctimas relataron que estaban en guarniciones militares. A pesar de lo anterior, los altos mandos militares negaron toda aquella información. Las familias afirman con certeza que vieron a sus familiares salir del Palacio de Justicia. También las familias de las víctimas recibieron amenazas por exigir la búsqueda. La teoría del Estado es que ellos murieron dentro del Palacio de Justicia. En los casos de Norma Forero y Ana Rosa Torres, la Corte resaltó que las autoridades estuvo negativas a la hora de reconocimientos parciales, ocultamientos de lo sucedido, hicieron nuevamente amenazas a la familia. Todo esto es una característica de desaparición forzada. En
En virtud a lo anterior, la Corte concluyó que todos los indicios conducen a la única deducción de que 8 personas fueron desaparecidas forzadamente. Allí la Corte declaró de que el Estado era responsable por la desaparición de 12 personas en total, y así violando los derechos de la libertad, a la integridad personal y a la vida, y el reconocimiento de la personalidad jurídica. La Corte al fin concluyó que Colombia no era responsable de la desaparición forzada, sino de violar el deber de garantizar el derecho a la vida. Mi nombre es Luisa Fernanda Cadavid Campo y yo voy a exponer el caso de desaparición forzada seguida de ejecución extrajudicial. El magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas fue herido en la pierna izquierda dentro del palacio. De allí salió en custodia de agentes estatales quienes no registraron su salida con vida en la lista de sobrevivientes hecha por el Estado. Posteriormente, debido a que se encontraba indefenso por sus múltiples lesiones, fue ejecutado, despojado de su ropa y lavado y llevado a medicina legal. Aquí se vulneran varios derechos contemplados en los artículos de la Convención Americana. El artículo 1.1 que dice que todos los estados, partes de esa convención, deben respetar los derechos y las libertades y con ella garantizar su libre y pleno ejercicio para toda persona sujeta a su jurisdicción. El 3 que es el derecho a la personalidad jurídica. El 4.1 que dice que toda persona tiene derecho a que le respeten la vida. El 5.1 que dice que toda persona tiene derecho a que le respeten su integridad física. 5.2 que dice que nadie debe ser sometido a torturas ni actos crueles e inhumanos y que toda persona privada de su libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 7 que dice el derecho a la libertad personal. Debido a esto, la Corte concluyó que el Estado era responsable de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El tribunal estableció que si bien las pruebas indicaban que había sido ejecutado mientras se encontraba en custodia de agentes estatales, que esto constituía ejecución extrajudicial, también se podía concluir que había sido desaparecido forzadamente. Fue privado de su libertad por agentes estatales, quienes negaron información a sus familiares y conocidos. La Corte subrayó que el hecho de que hayan entregado sus restos el 8 de noviembre de 1985, cesando así la desaparición, no afecta a la calificación como desaparición forzada. La Corte estableció su sentencia como una forma de reparación y le ordenó al Estado: primero, publicar la sentencia de la Corte y su resumen como las difusiones radicales y televisivas. Segundo, llevar a cabo las investigaciones para exponer la verdad de los hechos, así como juzgar, determinar y sancionar a los responsables de los hechos. Tercero, efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas. Cuarto, brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico a las víctimas que lo soliciten y así pagar la suma establecida por gastos del tratamiento para las víctimas que residan fuera de Colombia. Quinto, realizar acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos. Sexto, realizar un documental sobre los hechos del caso, sus víctimas y la búsqueda.